Pues bien, le doy gracias a todos ustedes que están aquí presentes y como les había prometido que cada mes que yo vengo aquí físicamente, pues le voy a estar impartiendo enseñanzas dentro del contexto que estamos denominando Escuela Ministerial de Cristo. Y lo que estoy persiguiendo con ustedes en esta ocasión es como forma de introducción, es una orientación acerca de este concepto ministerial de Cristo. Creo que siempre se debe iniciar con visión, ¿verdad? Entonces, como está ahí bosquejeado, voy a estar cubriendo en ciertos términos, describiendo cuál es la visión de esta escuela, cuál es la misión, cuáles son los correspondientes objetivos, que son 7 objetivos que vamos a estar persiguiendo en el transcurso de esta escuela. Y por último, el propósito escatológico. Cuando hablo de escatológico, según la definición de la palabra, es las cosas del fin, ¿verdad? ¿Cuál es el fin que queremos lograr a través de esta escuela? Entonces, sin más preámbulos, si tienen sus Biblias, quiero que me acompañen al Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32, y el patrón didáctico o de enseñanza que voy a estar realizando con ustedes es que según vamos punto por punto, lo que quiero compartir son ciertas escrituras correspondientes, sabiendo de antemano que la palabra de Dios es lo que genera visión en nuestra mente y nuestros corazones, ¿verdad? Entonces, en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32, y después vamos a pasar a Gálatas 5:1, empieza a describir para nosotros la visión, ¿verdad? Que cuando hablo de visión que es aquello que visualizamos. Y Jesús aquí, en sus propias palabras, nos dice, él hablándole a los discípulos que les rodeaban en su entorno, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Entonces vemos que estas personas se clasifican como creyentes, ¿verdad? Y aquí todos nosotros somos ¿qué? Creyentes. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis. Entonces hay un principio fundamental y poderoso que en nosotros permanecer resulta en ser. Entonces en el proceso de permanecer en su palabra, esa palabra en la cual estamos permaneciendo va formando o forjando, desarrollando nuestro ser conforme a la palabra que mora o permanece en nosotros. Entonces dice, si vosotros permanecieres, condición, ¿verdad? En mi palabra, en la palabra de él, seréis verdaderamente o auténticamente, realmente mis discípulos. Entonces aquí el principio cualitativo para ser un discípulo de Cristo es de permanecer de forma consistente en su palabra y que su palabra permanezca en nosotros. Que lo opuesto sería que la palabra viene y va. Entonces, la palabra de Cristo les viene a muchos, se le expone a muchos, pero no llega a permanecer. Entonces, podemos tener muchos creyentes, pero no necesariamente aquellos que suelen decir que son creyentes, son discípulos. Porque la definición de Cristo en llegar a ser un discípulo es que su palabra llega a ¿qué? Permanecer en nosotros. Entonces, yo estoy convencido que en observar, en términos generales, a los creyentes en la iglesia de Jesucristo, que tenemos muchos creyentes quizás que creen en Él,
pero no han establecido todavía en sus vidas la palabra de Él como la última autoridad, como la última realidad. O sea que nosotros llegamos a tener muchas realidades en nuestras vidas y esas realidades nos gobiernan, pero no necesariamente la realidad de su palabra llega a ser la última realidad suprema que está por encima de todas las realidades existenciales que nosotros podemos experimentar. No sé si me estoy explicando y me están siguiendo, ¿verdad? Porque la palabra suya, que en realidad es un pensamiento suyo, llega a crear ciertas realidades existenciales en ustedes. Según lo que usted piensa, lo que usted siente, según lo que usted piensa, define su perspectiva, según lo que usted piensa y aún habla dentro de sí mismo, antes que lo llegue a externalizar, está creando cierta realidad. Y nosotros siempre estamos experimentando ciertas realidades debido a lo que pensamos y debido a lo que nosotros conversamos dentro de nosotros mismos. Entonces, a veces no sabemos distinguir porque no tomamos una pausa y creemos que todo lo que pensamos, definiendo nuestra realidad, que esa es la realidad que actualmente es la que estamos viviendo. Pero quiero animarlos que nosotros tenemos la capacidad dada por Dios mismo de observar nuestros propios pensamientos, de observar nuestros propios sentimientos y emociones, para nosotros evaluar lo que estamos observando y determinar si eso está generando a nuestro favor o está siendo contraproducente, o está saboteando, o nos está limitando, o nos está impidiendo a la realidad que realmente queremos experimentar. Amén. Entonces mira la causa y efecto. La causa visionaria es de que la palabra de Cristo permanezca en nosotros y de esta forma somos discípulos. Un discípulo es un estudiante, un pupilo, alguien que persistentemente sigue la enseñanza de su maestro. Pero escuche bien, una relación de discípulo entre maestro y discípulo es una relación estrecha, implicando que el estudiante no solamente se sienta para escuchar las enseñanzas de su maestro, pero quiere ser un imitador del ejemplo o del estilo de vida, la manera de vida de cómo el maestro está viviendo su vida. Por eso que los cristianos en el primer siglo se le identificaban como aquellos del camino, porque Cristo vino a revelarnos un camino, una vida y una verdad, una realidad. Él dijo, ¿se acuerdan? En Juan 14:6 dice que yo soy ¿qué? El camino. Dicho de otra forma, yo soy la manera de vivir. Yo he venido a traerles vida y vida en abundante. A la vida que se refería ahí no es la vida psíquica, anímica, que abarca tu vida de pensamientos, emociones y voluntad. Y tampoco se refiere a la vida biológica, sino a la vida de Dios, que es una vida espiritual, una vida de calidad, porque eso es lo que el hombre carecía. Y Él vino a traernos la vida de Dios. Entonces yo soy el camino, yo soy un modo, yo vengo a mostrarles a ustedes una forma de vivir la vida de Dios aquí en la tierra. Y esta forma de vivir la vida de Dios aquí en la tierra, en esta humanidad, refiriéndose a la humanidad de Él, es la verdad, es la suprema realidad. Entonces un pupilo, un discípulo, es alguien en relación a Cristo que estudia, contempla, observa cómo Cristo vivió la vida de Dios en su propia humanidad aquí en la tierra. No solamente Él vino a morir por nosotros, pero Él primero, antes de morir, vino a demostrarnos cómo vivir la vida de Dios en su humanidad aquí en la tierra. Eso es lo que abarca en ser un discípulo de Cristo. Y llegamos, y el medio que Cristo nos ofrece
para llegar a vivir la vida de Dios en nuestra humanidad aquí en la tierra, siguiendo su ejemplo, el modelo de humanidad que Él nos dio, expresando la divinidad de Dios, los dos medios que Él nos ofrece es su espíritu y su palabra. Por medio de su espíritu y su propia palabra, nosotros podemos imitar la vida de Dios en Cristo. Con la gran diferencia que esa vida de Cristo, esa vida de Dios, perdón, que estaba en Cristo, en su propia humanidad, ahora está en nosotros. Pero podemos observar. ¿Isn't that good news? Eso es bueno, ¿verdad? Debe motivarnos a nosotros. Entonces, mire el versículo 32. Y conoceréis. O sea, que la causa es que su palabra permanezca en nosotros, ¿sí? Para ser realmente sus discípulos. Entonces, alguien que dice que es discípulo, pero por observación vemos que la palabra de Cristo no está permaneciendo en ellos. Puede ser un creyente y puede ser un hijo de Dios, pero todavía no ha llegado a ser ¿qué? Un discípulo. Porque un discípulo llega a reflejar por imitación la vida de Cristo. Entonces eso debe retarnos a cada uno de nosotros. Dicho de otra forma, no debe crear en nosotros un conformismo. Ya yo soy hijo de Dios y yo soy creyente, pero nos quedamos cortos de la gloria de Dios si no avanzamos en ser ¿qué? Discípulos. Ok. Y conoceréis la verdad. Digan conmigo, la realidad. Me gusta sustituir el término verdad por realidad, porque cuando lo buscan en el griego tiene ese significado también. Entonces, todo el mundo aquí está viviendo su propia realidad, ¿sí o no? Pregunto, ¿esa realidad, la que está viviendo, está alineado a la realidad de Cristo? Si la respuesta es no, porque se debe evidenciar con ciertos frutos, pues ahí hay espacio, hay un margen de alinearnos, de reconciliarnos con su realidad. Muy bien. Entonces, y conoceréis la verdad. Ahora, cuando ese término, ustedes lo saben, que conoceréis, no habla de un conocimiento académico que solamente se queda en el nivel intelectual, sino es de experiencia. ¿Sabe? Una cosa es leer un libro. Tú puedes leer un libro acerca de ir a una isla, ¿verdad? Vamos a escoger una isla, Puerto Rico. Y puedes ver muchas fotos de la isla de Puerto Rico, puedes leer acerca de su historia y sus lugares, y te puedes crear imaginación, pero ¿cuántos saben que es muy diferente en ir a la isla y experimentar la isla? Entonces Cristo aquí no es la verdad que te hace libre. Muchos creyentes conocen de la verdad, pero no la han experimentado. Entonces, no es la verdad no es la verdad, sino la verdad que tú llegas a experimentar, que se te llega a encarnar. Entonces, Cristo siendo Dios, digan conmigo, Cristo siendo Dios, llegó a tener una experiencia humana en la tierra, porque el Verbo se hizo carne. Y nosotros que somos humanos, estamos llamados a tener una experiencia de la verdad de Cristo. ¿Ok? Entonces dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libre. Entonces la visión de la escuela ministerial de Cristo es de hacer discípulos, ven conmigo, hacer discípulos que manifiestan la plenitud de la vida de Cristo. Esa es nuestra visión. O sea que no es una escuela en términos teológicos, sino es una escuela que apunta como fin de experimentar la vida de Cristo, de manifestarla. Es una aplicación. Y estoy convencido de que muchos de sus creyentes no están convencidos que la realidad de la vida de Cristo, siendo la vida de Dios, es la mejor vida.
del punto de Dios es la única vida, la absoluta vida que Él tiene destinado para sus hijos. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto como suena algo tan básico y simple? Porque si todos los creyentes estuvieran convencidos que la vida de Cristo, siendo la de Dios por su Espíritu Santo, es la vida para vivir, se demostrara mayor nivel de compromiso de aprender acerca de esa vida. Y no estaría contemplando la vida de Cristo como una opción o una alternativa, sino es la única. La única que nos hace feliz, nos hace sentir realizado, completo, etc. Digan conmigo, mi conflicto interno y mi sufrimiento es cuando yo caigo en la sutil trampa o sutil engaño de que la vida de Cristo es una opción, una alternativa para mí en comparación con otras vidas. Pero cuando tú dices, no, esta es la única vida que es digna de vivir, wow, eso te lleva a un nivel mayor de compromiso contigo mismo. Empieza a generar una devoción de estudiar esa vida, modelada por Cristo, como sigo diciendo. Ahora, conoceréis su verdad y su verdad os hará ¿qué? Vayan a Gálatas 5:1 bien rápido, porque acuérdense que esto es una introducción con fin de dar una orientación de la Escuela Ministerial de Cristo y un pensamiento que quiero enunciar aquí en el proceso de buscar ese texto, Gálatas capítulo 5, que la Escuela Ministerial de Cristo es una escuela de toda una vida, no tiene fin. ¿Escuchó eso? La Escuela Ministerial de Cristo, ¿cuándo comenzó para usted? Desde el momento que Cristo entró a su corazón. Y de ahí ha sido una escuela. Entonces, esta escuela no tiene fin. Estamos aquí mes tras mes para crear conciencia, cultivar conciencia de seguir viviendo esta vida, porque es una vida cotidiana. Le prestes atención o no, la vida de Cristo ya está en ti. Pero no todo el tiempo estamos conscientes de esa vida que está en nosotros. Entonces, en Gálatas 5:1 nos dice cuál es la libertad. Dice, estad pues firmes, ¿en qué? En la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cuando Pablo dice eso es porque nosotros, aún poseyendo la vida de Cristo, podemos volver al yugo de esclavitud de donde Él nos liberó. Y en el contexto que Gálatas está hablando es el yugo de la ley que se dio por cuanto otra ley que estaba operando constantemente en nosotros, y era la ley del pecado y la muerte. Solamente hay 3 yugos clasificados según la Escritura. ¿Cuáles son? 3 yugos. Digan conmigo, el yugo del pecado, de la ley del pecado y la muerte, que lo dice en Romanos 8:1. Segundo yugo, el yugo de la ley. Y tercero, el yugo de Cristo. En Mateo 11, del 25 al 29, Él dice, vengan aquí todos que están cansados y cargados y reciban mi yugo. ¿Viste? Es un yugo. Y dice, y aprendan de mí, porque yo soy humilde y manso de corazón. Entonces, el yugo de Cristo es un yugo de aprendizaje. Y para aprender la vida de Cristo se requiere 2 virtudes que están intrínsecamente interrelacionadas. Digan conmigo, mansedumbre y humildad. Las 2 están interrelacionadas, pero tienen una definición distinta la una de la otra. ¿Cuál es? Humildad implica reconocer las limitaciones de nuestra humanidad.
que al reconocer las limitaciones de nuestra humanidad, nos lleva a una dependencia de Cristo, de su suficiencia. ¿Se recuerdan cuando Cristo le dijo a Pablo en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 8, cuando Pablo dice, 3 veces te he suplicado que me liberes de este aguijón, y Cristo le respondió, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Entonces, la humildad, reitero, por definición, es reconocer las limitaciones de nuestra suficiencia humana. Y al reconocer eso, nos conduce a depender de la suficiencia ilimitada de Cristo. Porque siempre y cuando estamos operando en la suficiencia de nuestra humanidad, estamos operando en orgullo, en soberbia. Porque acuérdense que la humanidad suya fue creada para expresar la divinidad de Cristo, la divinidad de Dios, la vida de Dios. Aunque sabemos que la humanidad en sí tiene ciertas habilidades, pero no como un fin, sino como un medio para que la divinidad, la vida de Dios se exprese a través de ella. Mañana vamos a hablar de su divinidad en mi humanidad. No se pierdan el tema. Y otras cosas que vamos a estar impartiendo. Entonces, vamos a hacer un resumen de cuál es la visión de la Escuela del Ministerio de Cristo. Pueden repetirlo en voz alta conmigo. Manifestar la plenitud de la vida de Cristo. ¿Okay? Hacer discípulos que manifiesten la plenitud de la vida de Cristo. Entonces, yo antes de ser un maestro, soy primero discípulo. Este es un principio fundamental y poderoso, y es que su entrega, su devoción, su efectividad como discípulo determina su capacidad de enseñar. Si quieres aumentar su efectividad en enseñar a otros, debes aumentar tu compromiso de ser discípulo. Yo puedo dejar de enseñar, pero jamás dejo de aprender. Entonces, hay muchos que tienen la mentalidad en la iglesia, y me refiero a unos ministros, y respectivamente del oficio que estén ejerciendo, sean apóstolos, profetas, evangelistas, que porque ya llegaron al oficio ya no tienen mucho que aprender, al contrario. Yo llevo 36 años y sigo contando de seguir aprendiendo. Bueno, vamos a pasar al otro objetivo. Esa es la visión. ¿Cuál es la misión? Digan conmigo, la misión aquí es enseñar y aprender a vivir Cristo según la unción y el poder del Espíritu Santo. Muy relacionado, ¿verdad? La visión es de hacer discípulos para que manifiesten la plenitud de la vida de Cristo. Pero la misión es de enseñar y aprender según la unción y el poder del Espíritu Santo. Very good. Entonces vamos a desglosar esa declaración de nuestra misión. Enseñar y aprender, causa y efecto. Se enseña para que se aprenda. Y se aprende para enseñar. Pero no se puede ni enseñar ni aprender a vivir Cristo, porque ese es el fin, a vivir Cristo. Según la unción y el poder del Espíritu Santo. Suena como básico, pero yo quiero que esto baje a su espíritu, ¿de acuerdo?
Ok, vamos a unos textos claves que quiero que los mediten durante el transcurso de todo este mes. Créeme que el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo se va a encargar de seguir enseñándoles sobre estos principios. Si se comprometen con usted mismo en meditar sobre ello, reflexionar, contemplar, y el Espíritu Santo va a estar ahí, arrojando más y más luz, de forma simple, pero de forma profunda y poderosa. Ok, Gálatas 2:20 nos dice, Pablo testificando lo que Cristo significaba para él, pero también dándonos un ejemplo al cual todos nosotros como discípulos de Cristo debemos aspirar. Él dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. De forma muy intencionada y deliberada, él no dijo con Jesús, sino ¿con quién? Con Cristo. Porque solamente hubo un solo Jesús de Nazaret y no hubo un Jesús de Nazaret ni antes, ni va a haber un Jesús de Nazaret después. Pero nosotros llegamos a experimentar la crucifixión, el significado de lo que representó la crucifixión de Jesucristo en Cristo. En Cristo es que llegamos a experimentar la eficacia, ¿se dice? Del significado de Cristo ser crucificado, disculpe. Entonces, dice aquí, con Cristo estoy, digo conmigo, estoy. ¿Eso fue pasado o futuro? Presente perpetuo. Es un estado que es perpetuo. Estoy continuamente. Wow. Juntamente crucificado. Es decir, por implicación, que a todo aquello bajo cual Cristo murió, nosotros también. Cuando Jesucristo fue crucificado, Él murió al pecado con cual se identificó. Él murió a la ira de Dios. Porque Romanos 4:13 dice que la ley produce ira. ¿Cuándo es que la ley produce ira? Cuando la llegamos a transgredir, cuando desobedecemos, cuando violamos sus mandamientos, ¿verdad? Entonces Cristo se identificó con nuestro pecado, con nuestra iniquidad, con nuestra transgresión, con nuestra desobediencia. Y en nuestro lugar, Él recibió la ira de Dios y murió bajo la ira y también murió bajo toda maldición. Ahora yo le hago esta pregunta: ¿cuántas veces Cristo murió hacia el pecado? ¿Cuántas veces Cristo murió bajo la ira de Dios? ¿Cuántas veces Cristo murió bajo todas las maldiciones de la ley que se llegan a enumerar en Deuteronomio 28? ¿Cuántas veces? Una vez por todas. Y digo conmigo, yo estando con Cristo crucificado, también morí una vez para todas. ¿Usted le cabe en el pensamiento suyo que Cristo es influenciado por el pecado? ¿Que Cristo es influenciado por condenación, por la culpa, por las maldiciones, por la ira? ¿Verdad que no? No tenemos problema en creer eso. Pero ¿por qué tenemos problema en creer que ninguna de esas cosas bajo cual Cristo murió, ya tampoco en nosotros, no debe tener influencia? ¿Por qué tenemos dificultad? Digo conmigo, porque no me veo crucificado juntamente con Cristo. Cuando nos separamos en nuestra conciencia de Cristo, es que todas esas cosas que ya se mencionó, bajo las cuales y hacia las cuales Cristo murió, llega a tener influencia en nosotros. Dicho de una forma más simple, cuando pierdo conciencia de Cristo, es cuando. Ok,
Entonces, estamos todavía explicando qué. Enseñar y aprender a vivir qué. A Cristo, según la unción y el poder del Espíritu Santo. Vayan a Efesios 4:17 ahora. Estos son textos para meditar, ¿no? Efesios 4:17. Dice a seguir, Pablo dice, esto pues digo, y no solamente lo dice, sino dice, y requiero, es un requisito, en el Señor, en el soberano, que ya no andéis, no vivas, no camines, no te comportas como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Vanidad es fútil, inútil, estéril, vacío. Eso es lo que significa vanidad. No que el gentil no tiene propósito, pero para con Dios, según los propósitos de Dios, es inútil. El hombre puede edificar una torre, pero si no está dentro del propósito de Dios, ¿es qué? Inútil, es vano, vanidad, vacío, es vapor. ¿Ok? Entonces, una vez más, los creyentes, hijos de Dios, teniendo a Cristo en ellos, tienen la opción de andar como los otros gentiles en la vanidad de su mente. Y hay muchos creyentes que poseyendo a Cristo en ellos, andan en la vanidad de sus mentes. ¿Cuántos saben eso? Es una realidad, ¿sí o no? Por eso que tenemos el significado de la escuela ministerial de Cristo. Porque no solamente queremos distinguirnos, escuche bien, no solamente queremos distinguirnos del resto del mundo, sino distinguirnos de creyentes en Cristo que andan en la vanidad de la mente de gentiles. Como que si no tuviesen pacto con Dios. Diciéndolo en inglés para aquellos que son bilingües. There's not only a distinction between being a believer and an unbeliever, but there's a distinction between living the life of Christ and those that are believers, but they're not living the life of Christ. No solamente la distinción de un creyente que dice que es creyente en Cristo versus uno que está viviendo la vida de Cristo, la está manifestando, la está experimentando, la está disfrutando. ¿Cuántos quieren disfrutar la vida de Él? Pero para disfrutarla hay que aprenderla, cómo vivirla. Y si hay una forma de aprender. Y este es el enfoque Pero vamos a seguir diciendo. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la medida de su mente, teniendo, mira los efectos como consecuencia, teniendo el entendimiento entenebrecido. Wow, eso es triste. Creyentes teniendo acceso a la mente de Cristo, pero tienen sus entendimientos entenebrecidos. Ajenos a la vida de Dios, teniendo la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Usted no cree que eso es posible? Yo he conocido creyentes y aún ministros del Evangelio que han permitido que sus corazones se endurezcan. Casados con Cristo, pero viviendo divorciados. Porque Cristo dijo que la raíz del divorcio era endurecimiento ¿de qué? Del corazón. Nosotros estamos casados con Cristo, esa es otra enseñanza. Pero se puede vivir como que estuviéramos divorciados. ¿Cuántos saben que a nivel natural puedes ver un matrimonio, pero están viviendo como si fuesen ¿qué? Divorciados, emocionalmente, están desconectados? Lo mismo sucede verticalmente. Ok, sigamos para llegar a la buena noticia. Los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, es imposible, amados, aprender a vivir la vida de Cristo
y tener corazón duro y por lo contrario, no tener sensibilidad de corazón. Entre más aprendemos a vivir la vida de Cristo, más sensible vamos a ser. Sensible a su presencia, sensible a su vida, sensible a ser guiado por el Espíritu Santo, sensible a su unción. ¿Ok? Dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Sí, ahora mira, dice, mas vosotros, Pablo retando a los feligreses aquí en Efesios, mas vosotros no habéis aprendido así ¿a quién? A Cristo. De ahí es que estamos sacando nuestra misión de enseñar y aprender a Cristo. ¿Ok? Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Digo mío, la verdad que está en Jesús es Cristo. Porque Cristo estaba en Jesús. Y esa es la verdad que queremos aprender. La verdad de Cristo para vivir aquí es Cristo. Pero no podemos aprender la vida de Cristo si no somos enseñados por el mismo Cristo. Digo conmigo, por la misma unción. Entonces, es la unción de Cristo que mora en cada uno de ustedes que te enseña a Cristo y vivir su vida. Para esto vamos al capítulo y versículo. ¿Cuántos están dispuestos a acompañarme ahí? Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Ok, estamos avanzando. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Dice así la Escritura. Pero vosotros tenéis, no es que estás tratando de obtenerlo, digo conmigo, tengo la unción del Santo. Tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Digo, pero yo no conozco todas las cosas. Pero la unción que tenéis conoce todas las cosas. Debe repetir eso. La unción que tenéis del Santo conoce todas las cosas. Y como tú y yo somos uno en el Espíritu con Cristo, conocemos todas las cosas. Pero se requiere que la misma unción que conoce todas las cosas te ilumine acerca de todas las cosas. Porque esa es la unción que nos enseña. Yo puedo estar enseñando, pero si no estoy enseñando en la unción, no puedo enseñar. Y del otro lado, si la unción que está en ti no te enseña lo que estoy enseñando por la unción, no vas a aprender nada. Mira el versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, digo conmigo, la unción de Cristo, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en Él. Entonces, ¿cuánto ven una personificación de la unción de Cristo y Cristo? La unción es la personificación de Cristo. Tremendo, ¿verdad? Entonces, muchos sacan este texto fuera de contexto. Pues entonces no necesitamos maestros. No, pero espera acá. Si fuese así, ¿quién es el que está enseñando estas cosas? El apóstol Juan. Lo que el apóstol Juan está implicando de forma explícita aún es que es la unción que te enseña. Es la unción que nos abre los ojos de nuestro entendimiento. Pero eso que es una dinámica de enseñanza. A algunos se le abren los ojos y ¡wow! No había visto eso antes. Y otros se quedan igual. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan cuando Cristo estaba caminando con los dos discípulos hacia la aldea de Maús? Él estaba exponiendo las Escrituras desde Génesis hasta Malaquías, mostrándoles a través de todas las Escrituras lo que las Escrituras decían acerca de Él. Y ellos no lo reconocían hasta que Él no entró a la casa de ellos, ¿verdad? Y les abrió, ¿qué? El entendimiento. Entonces, digan conmigo, es Cristo que me abre las Escrituras y también me abre el entendimiento.
Y cuando la unción te abre la escritura y te abre el entendimiento, se manifiesta la revelación de Cristo en ti, como le pasó a sus discípulos, que cuando entró la revelación en ellos, Cristo se desapareció. Porque una vez que recibes la revelación interna de Cristo, no necesitas tus 5 sentidos sensuales para depender de su realidad. Ya la realidad de Él está dentro de ti. Y vives de esa realidad interna. No sé si se están emocionando conmigo, pero ahí voy. Vayan a Hechos 10:38 para seguir, como dicen, recalcando, repitiendo, porque la repetición es la madre de toda ¿qué? Enseñanza. Hechos 10. Watch this. Hechos 10:38 dice lo siguiente: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, ¿a quién? Mira eso, a Jesús de Nazaret. No dijo a Cristo, sino Dios tuvo que ungir con el Espíritu Santo y poder a la humanidad, siendo Jesús de Nazaret. Cristo en su humanidad, siendo Dios, se despojó de los atributos que Él gozaba de ellos en su gloria eterna. Cuando Cristo asumió humanidad, Él voluntariamente se limitó a las limitaciones de la humanidad. Entonces, Dios tuvo que ungir su humanidad para que hiciese lo que hizo. Entonces, mira esto. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo males. ¿Haciendo qué? Bienes. Es imposible caminar en la unción del Espíritu Santo y hacer un mal. Digo conmigo, la unción de Cristo en mí y sobre mí, que es otra enseñanza que en un futuro la vamos a cubrir, me mueve en hacer bienes, no males. Cuando estamos haciendo un mal, no estamos operando en la unción, porque la unción siempre te va a motivar en hacer un bien. Muchos bienes, según la bondad de Dios, según el bien de Dios, no según el bien del hombre, sino según el bien de Dios. ¿Ok? Y dice, y sanando. Repito, por favor. La unción del Espíritu Santo en mí me sana para sanar. Cuando yo estoy lastimando a alguien, se puede deducir que es la unción. Cuando estoy sanando a alguien, se puede decir que es la unción. La unción de Cristo nunca te lleva a herir, lastimar, causar dolor, ni en ti ni al prójimo, sino sanar. Wow, suena tan simple, tan sencillo. Y también sanando a todos los oprimidos por el diablo. La palabra diablo literalmente significa en griego diabolos. Se traduce acusador. Digan conmigo, cuando me siento acusado, cuando estoy acusando, estoy operando en el diabolos y no la unción. Sí, porque es muy fácil identificar a ese diablo como una entidad, pero si el diablo significa acusador, cuando te estás acusando a ti mismo o estás acusando, no es la unción. Cristo no acusaba.
Cristo nunca se sentía acusado. Digo mío, justificado por fe soy, no acusado. Entonces, cuando te vienen pensamientos de acusación, eso es la unción que te está enseñando a que te sientas acusado. No, porque la unción no te enseña a sentirte condenado, descalificado, invalidado, acusado, recriminado. Esos pensamientos no están en Cristo. My goodness. Con lo que acabo de decir ya es suficiente para que tú seas libre al de identificar. ¿Cuántas veces permitimos que pensamientos acusatorios de condenación que vienen a descalificar, invalidar, lo toleramos? Y di conmigo, y siempre me lleva a sentirme desanimado, deprimido y oprimido. Ahora, ¿quién tiene control sobre esos pensamientos? No podemos hacernos la víctima aquí. Que puede, porque escogiste. Pero tienes una unción. Y la unción pudre, según Isaías 10:27, pudre el yugo acusatorio. Romanos 8:1 dice que ya no hay condenación para aquellos que están ¿en quién? En Cristo. ¡Wow! Esa es la libertad de Cristo, de expresar su autenticidad en nosotros. ¿Ves cómo que cada cosa tiene una enseñanza, amados? Ahora, vamos a Juan 14:12, porque este es uno de los fines implicados en nuestra misión. ¿Cuál es la visión? Vamos a reiterar para que se siga repitiendo, de hacer discípulos que manifiesten la plenitud de la vida de Cristo. ¿Cuál es nuestra misión? De enseñar y aprender a vivir a Cristo según la unción y el poder del Espíritu Santo. Diciéndolo negativamente, para seguir reiterando, independientemente de su unción y el Espíritu Santo, no podemos vivir la vida de Cristo. Digo conmigo, para vivir la vida de Cristo, manifestar su plenitud, tiene que ser en la unción del Espíritu Santo y su poder. ¡Wow! Eso te dice, y a ti y a mí, que debemos de aprender cómo vivir la vida del Espíritu Santo. En y a través de nuestra humanidad, por muy débil que sea. Le dije que fueran a Juan 14, ¿no? Vamos rapidito, que mucha tela que cortar. Juan 14:12, pero es una escuela. Mira, vamos a empezar por el versículo 8. El Evangelio según San Juan, capítulo 14, y comenzamos de leerlo en su contexto del versículo 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre. ¿Y nos qué? ¿Sabe qué? Estamos suficientes. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿Cuánto están entendiendo la implicación? Porque Cristo y el Padre eran ¿qué? Uno. Ahora, y eso lo dijo en su humanidad. ¿Sabe el desafío que usted y yo tenemos ahora en nosotros estando en Cristo y Cristo en nosotros? Es de nosotros decirle al mundo, si nos ha visto a nosotros, has visto a Cristo. ¡Wow! ¡Qué desafío!
que cuando tú me veas a mí a través del velo de mi humanidad, que veas a través de mi humanidad a Cristo. Ahora, voy a decir algo poderoso porque mañana lo voy a recalcar más ampliamente. Dios creó la humanidad, esta humanidad física, el polvo de la tierra, como la vasija para contener la divinidad. Para que por medio de esta humanidad se exprese la divinidad de Cristo. O sea que tu humanidad y la mía es un medio para expresar la divinidad de Cristo que está en ti. Pero muchas veces es nuestra propia humanidad que limita o interrumpe, sabotea la expresión de la humanidad de Cristo. O sea que aquello que fue intencionado, diseñado y creado para ser el medio para expresar la humanidad es lo que llega a estorbar. Pero la escuela nos va a enseñar cómo utilizar nuestra humanidad para expresar la divinidad de Cristo. ¿Cuántos saben que eso vale la pena aprender? Y es una escuela de toda una vida. Pero una vez que tienes las llaves, las puedes aplicar cuantas veces tú y yo escojamos aplicarlas. Porque en Cristo somos libres de escoger. Antes de Cristo no éramos libres para escoger, pero ahora sí. Sigamos leyendo, please, por favor. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Entonces, ¿cómo la hablaba? Digo mío, por el Espíritu Santo. Sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Quiero hacer una correlación, según lo que acabamos de leer. Mira la correlación que existe entre las palabras de Dios, digo mío, las palabras de Dios y las obras de Dios. Mira la correlación que existe entre palabras y obras. Digo, palabras producen las obras. Entonces, ¿cuál es la esperanza que usted y yo tenemos para hacer las obras de Dios? Cuando operamos, vivimos en las palabras de Dios. No eres tú y yo en nuestra humanidad que producimos las obras. Es las palabras de Dios que producen las obras en nosotros y a través de nosotros. Pero requiere un proceso de disciplina en que esas palabras permanezcan en nosotros hasta que genere la propia obra que corresponde a esas mismas palabras. ¿Lo están captando? Entonces, Dios lo que está buscando aquí es una humanidad que se rinda a Él. Y vente, que tus palabras procuren su propio efecto, porque va a producir las obras. Y esa va a ser la evidencia que le ofrecemos al mundo, que en realidad Cristo está viviendo en nosotros y nosotros estamos viviendo en Cristo. Porque acuérdense, vamos a quitar el misticismo. Si nosotros llegamos a ser trasladados, transportados al tiempo de Jesucristo, él se veía como cualquier otro hombre. Era tan humano como cualquiera, pero ¿qué lo hacían diferente? Las palabras que él hablaba y las obras que él hacía. Pero decía, no soy yo en mi humanidad, yo hablo lo que él me revela que diga y lo que él produce. Ok, sigamos leyendo. ¿Están captando esto, amados? Ok, entonces digan conmigo, esta escuela es para equiparme en hacer las mismas obras que Cristo hizo por las palabras de Dios. Cristo en ti y en mí quiere perpetuar sus palabras y sus obras. Por eso que la escuela se llama
la escuela ministerial de Cristo. Ministerial es servir. ¿Qué estamos sirviendo? No nuestra humanidad. ¿Qué estamos sirviendo? Cristo. Digo, amigo, si no estoy sirviendo a Cristo, no tengo ministerio. Oh my goodness. El ministerio de Cristo es ministrar a Cristo mismo, no ministrar mi ego. Esto es lo que nos va a separar a nosotros como iglesia. Créeme, I'm committed to this. Dice, creer que yo soy en el Padre y que el Padre en mí. De otra manera, creerme por las mismas obras. De cierto os digo. Wow, 2 veces. De cierto. Cuando Cristo se tiene que repetir, es porque él sabe ya de antemano que lo que Él le va a decir a sus discípulos se les va a hacer difícil a ellos de creerle. Y lo que está implicado aquí es el principio de testigo. Digo conmigo, en boca de 2 testigos que toda palabra conste. Y Él, al decir, de cierto te digo, Él mismo estaba estableciendo su propio testimonio. Su testimonio de veracidad, de verdad. De cierto os digo, el que como apóstol cree en mí, el que como profeta cree en mí, el que como evangelista cree en mí, el que como pastor o maestro, ¿dijo eso? No, el que en mí cree, digo conmigo, yo puedo ser uno de ellos. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aunque mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Por qué va al Padre? Para enviar a ¿quién? El Espíritu Santo. Digo conmigo, el mismo Espíritu, con cual Dios lo ungió, con poder, para hacer bienes. Ese mismo Espíritu está en mí. I did a clap and look what happened. I figured it. ¿Cuánto le está nutriendo su fe? Eso es lo que la iglesia necesita. Fe. Tiene la fe, pero no la tiene activada. Y la fe viene por el oír. Tú has creído todo lo que tú crees por tanta repetición. La razón por que creemos la mentira, porque la hemos escuchado tanto que la aceptamos como una verdad. Ok. Ahora quiero emocionarlos, ya que están emocionados. Vayan al último capítulo de Juan, please. Porque quiero, por fe, crearle una expectativa. Les voy a decir algo que va a retar su fe. Juan, capítulo 21, versículo 25. Dice así. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús. ¿Quién hizo? Pero te pregunto, ¿cómo que Jesús, porque eso habla de su humanidad, las hizo? ¿Cómo? Ven conmigo. En Hechos 10:38, como Dios ungió a Jesús de Nazaret, ¿con qué? Con el Espíritu Santo y poder, y esto lo capacitó para andar haciendo ¿qué? Bienes y sanando. Entonces, como único tú y yo tenemos la misma esperanza, es que seamos equipados con el mismo Espíritu Santo y poder, y de eso tenemos que estar convencidos. Pero eso es para enseñanzas a seguir. Porque voy a declarar, Casa de Gracia y muchas otras iglesias están llamadas a ser
iglesias, digo conmigo, que van a manifestar la presencia, el poder de la persona del Espíritu Santo que mora en nosotros y está sobre nosotros. Oh my God, ¿cuántos quieren entrar en esa corriente? Yes. Yo llevo como 3 o 4 meses enseñando en Orlando. Desde el primer mes que empecé a hacerlo, la presencia de Dios comenzó a manifestarse de una forma dulce. Y esa es la expectativa que yo tengo aquí, en Dallas. Yes. Pero requiere, digo conmigo, disciplina de mi parte. Ajá. Eso es algo que Cristo no va a hacer por ti. Ni la unción del Espíritu Santo. Es algo que nosotros hacemos lo natural y Él va a hacer lo sobrenatural. Es como que si tú nunca lees la palabra, nunca vas a tener revelación. La palabra de Dios, esto que está aquí escrito, ¿verdad? Papel, es como el negativo. Estoy hablando ya décadas atrás, cuando la foto no era digital, era negativo. Se tomaba el negativo a un cuarto oscuro, se sumergía y ahí gradualmente se formaba aquella imagen. Métete el negativo de la palabra en la oscuridad de tu corazón y tu mente y el Espíritu Santo la va a ir revelando progresivamente. Entonces empiezas a ver lo que Dios quiere hacer en ti y a través de ti. Meditando para que observes. Ok, eso es otra enseñanza. Pero mira a lo que quiero decirte aquí. Y hay también otras, ¿cuántas? Muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Pastor, escucha esto. ¿Sabe lo que dice esto aquí, verdad? Que Cristo en su humanidad hizo muchas obras que no están escritas aquí. Y Él dice que nosotros haríamos las mismas. Entonces, en la iglesia, aquí en Casa de Gracia, se van a manifestar obras que no las vas a poder encontrar en los 4 evangelios. Y por el hecho de que no fueron escritas en los evangelios, no quiere decir que Cristo no las hizo. Las hizo, pero no se registró, porque si se ponía a registrar una por una, no había suficiente volumen de libros en el mundo. ¿Cuántos están ahí? ¿Cuántos tienen esa expectativa? En otras palabras, vas a quedar atónito y asombrado porque, wow, pero estas obras, espérate, no las vas a encontrar, pero Cristo las hizo. Y otras obras, mayores obras, aún que las cuales Él hizo. ¿Cuándo están? Esto para generar expectativas de cosas extraordinarias. Ok, digo conmigo, ya tenemos la visión. ¿Cuál es la visión? Hacer discípulos que manifiesten la plenitud de la vida de Cristo. ¿Cuál es nuestra misión? Enseñar y ¿qué? Y aprender a vivir Cristo. No a vivir tu humanidad, ya la tienes, please. A vivir a Cristo según la unción y el poder del Espíritu Santo. Eso requiere un proceso de aprendizaje. Una cosa es que yo te dé una herramienta, un instrumento. Tú me puedes dar una guitarra ahora, un instrumento musical, pero el hecho que lo tengo, ¿sé tocarlo? Tengo que aprender. Y nosotros tenemos la vida y el poder y la unción, pero muchos cristianos creyentes no están operando en ellas porque no saben, no han aprendido. Pero aquí vamos a aprender. ¿Ok? Yes. Mira, esto es suficiente. Con solo 4, 5, 6 días que empiezan a vivir la vida de Cristo y se dejen y aprendan cómo moverse en la unción del Espíritu Santo, la fama de Cristo se va a difundir de aquí de Dallas. Vamos a los objetivos que queremos lograr. Son 7. Primero, diga conmigo, manifestar la plenitud
de las riquezas de su gloria, según Cristo es formado en nosotros. Es como que es el mismo lenguaje, pero lo estoy expresando en diferentes ángulos. ¿Dónde está eso en la Escritura? Colosenses, capítulo 1, versículo 24 al 29. Pero con énfasis en particular en el versículo 27. ¿Qué nos dice? Si quieren ir ahí, vayan conmigo, porque quiero prepararles o anticiparles el proceso. Colosenses capítulo 1, versículo 24. ¿Sabes qué? Vamos a ir al versículo 27, entonces leemos lo que está antes y está después, ¿de acuerdo? Y así lo interpretamos a luz de su contexto. El texto dentro del contexto. Versículo 27 dice, a quienes Dios quiso, le dio placer a Dios, dar a conocer, di conmigo, las riquezas. ¿De qué? De la gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Di conmigo, las riquezas de la gloria, del misterio, está entre nosotros. Pero es que es Cristo en. No, espérate. Digo conmigo, la gloria, las riquezas que diga, las riquezas de la gloria está entre nosotros. Por cuanto Cristo está en nosotros. Entonces, se quiere manifestar una gloria entre, emanando de Cristo que está en. Entonces, lo que queremos aprender es cómo manifestar las riquezas de esa gloria que está en nosotros, para que sea manifiesta entre nosotros. No se puede manifestar entre si primero no ¿qué? Lo expresamos de en nosotros. Ok. ¿Qué es la esperanza de gloria? Wow. Tengo que hacer hincapié. La esperanza, dígame, la esperanza que nosotros tenemos, que la riqueza de su gloria se manifieste entre nosotros, es que esa esperanza está en nosotros. Entonces, cuando yo veo a José aquí, la esperanza que yo tengo que las riquezas de su gloria se manifieste entre él y yo, mi esperanza es que esa gloria está en él. Entonces yo tengo que ayudarlo a él de cómo qué, sacarlo. De que él aprenda cómo manifestarlo. Y no vamos a salir de esta sesión sin identificar de cómo podemos esperar eso. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, mira lo que te espera a ti en esta escuela. Y a lo mejor aquí te va a rajar. Versículo 28. A quien anunciamos amonestando a todo hombre. Digo mío, se me va a anunciar y se me va a amonestar. Ay. Una cosa que te lo anuncie, que sabroso, porque anunciando es declarando. Pero una vez que se te ha anunciado y ve que no te estás alineando, digo, ahí viene la amonestación. ¿Qué es una amonestación? Advertencia. Porque si no manifestamos la gloria, en lugar de, ¿qué se va a manifestar entonces? Digo mío, las obras de mi carne. Okay, I'm trying to be as simple as possible. Dice, y enseñando, o sea, se te va a anunciar, se te va a amonestar y se te va a enseñar.
¿Saben dónde la gente se rajan? Cuando se les amonesta. Cuando se les advierte. Digan conmigo, cuando me molesto, es mi ego respondiendo. No el Cristo que está en mí. Dice, en toda sabiduría, a fin de presentar a perfecto, maduro, completo en Cristo a todo hombre. Por lo cual también trabajo. Oh my God. Esto requiere un trabajo. Luchando. ¿Sabe la palabra luchando en griego cuál es? Agonozai. Búscalo. Agonozai. ¿Suena a qué? Agonía. Pablo dice, mi trabajo y mi agonía es según la potencia de Él, la cual actúa poderosa en mí, de presentar a todo cristiano, ¿qué? Todo hombre, ¿qué? Maduro. Ahora, vayan a Gálatas 4:19, por favor, si son tan amables. Gálatas 4:19. Perseveren unos minutos más. Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Digo mío, va a haber un proceso de dolor, de crecimiento, mientras que Cristo, la unción, se está forjando en mí. ¿Cuándo están dispuestos a pasar por ese proceso? Ay, ay, ay. Oh, oh. Entonces, voy a repetir el primer objetivo: manifestar la plenitud de la riqueza de su gloria según Cristo es formado en vosotros. Pero va a haber un proceso de dolores de parto. Solamente las mujeres pueden entender esto. Y hay una enseñanza sobre esto. Dios me reveló una enseñanza de cabo a cabo de cómo la actividad de dolores de parto ha servido dentro del plan y el propósito eterno de Dios para dar luz no solamente a la humanidad, sino dar luz a sus propósitos y desarrollar sus propósitos. Entonces, digo mío, va a requerir mis propios dolores de crecimiento para que se manifieste al Cristo que está en mí. Sí, porque ¿qué produce dolor? Resistencia. Los dolores vienen ¿de qué? De resistencia. De nuestra propia humanidad cuando no se quiere alinear. That's the pain. That's the pain. Ese es el dolor. Cristo no produce dolor. Es nuestra humanidad donde se produce el dolor. El Cristo en ti siempre está en amor, en felicidad, en gozo, en paz. Es nuestra humanidad cuando se resiste. Cuando nuestros pensamientos, emociones, sentimientos y voluntad va en contra de la divinidad de Cristo. Ese es nuestro dolor. Ahí está nuestro sufrimiento personal. ¿Cuántos lo están captando? Pero al hacer esa distinción se nos hace más fácil. Porque, wait a second, that's my humanity. Y mi humanidad está para servir, no para gobernar. Dígase conmigo, mi humanidad está para servir la divinidad de Cristo, no para gobernar. Segundo objetivo, y vamos, ¿cómo manifestamos esta plenitud? Manifestando el fruto del Espíritu Santo. Manifestando el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 19 al 22. Por cuestión de tiempo ya no puedo elaborar sobre cada un punto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me permiten eso? Entonces, el fruto del Espíritu Santo es lo que va forjando, digan conmigo, el carácter de Cristo en mí.
Espérate, déjame hacer una distinción. Bien conmigo. Cuando nací, se me dio un temperamento. ¿Sabe? Hay 4 temperamentos: melancólico, sanguíneo, colérico, flemático. Y todos tenemos esos 4 en diferentes combinaciones y en diferentes rangos. Por ejemplo, en el caso mío, yo soy sanguíneo colérico. Mi esposa es melancólica. Lo opuesto a mí. Y Dios te diseñó con ese temperamento. Cristo lo manifestaba los 4 de forma equilibrada y perfecta. Pero entonces tenemos carácter. Dios mío, el carácter se me va forjando. Y entonces tenemos personalidad. Tu personalidad es la composición de todos los pensamientos y todas las decisiones y actitudes que se están forjando en ti. Dígame, mi personalidad produce mi realidad. Si quiero cambiar mi realidad, cambio mi personalidad conforme al carácter de Cristo que se define por el fruto del Espíritu Santo. ¿Captaron eso? Tu alma es el asiento de tu personalidad. Tu personalidad, digo mío, mi personalidad emana de mi alma. Entonces, ahí en tu alma es que se forja el carácter para que transforme tu personalidad. Lo repito, ¿cuánto quieren que repita eso? Ok, repito para el beneficio del que levantó la mano. Diga conmigo, mi alma, mi forma de pensar, mis emociones y voluntad es el asiento de mi personalidad. Si quiero cambiar mi personalidad para que cambie mi realidad, tengo que desarrollar el carácter de Cristo que se define por el fruto del Espíritu en mi alma. Porque el fruto del Espíritu es amor, paz y gozo. Entonces, cuando se te cultiva el amor de Cristo en ti, se está forjando el carácter de Cristo y está transformando, digo amigo, mi personalidad. Y vas a manifestar la realidad de Cristo, del carácter de Cristo en tu vida. ¿Hace sentido ahora? Y por eso que eso va a causar ¿qué? Disciplina y dolor. Porque tú no quieres rendir tu personalidad fácil, porque esa personalidad que tú y yo tenemos fue forjado por tiempo. Y me confundo que mi identidad es mi personalidad. Y no lo es. Tu identidad es ¿quién? Cristo. Tú y Cristo son una cosa. Pero tu personalidad muchas veces, igual que la mía, no refleja a Cristo. Pero tú defendemos a capa y espada nuestra personalidad. Eso no es tu verdadera identidad. Digo mío, persona, cara, fachada. Que vamos a asumir. Porque tu personalidad, digo mío, me protege y produce. Tú has asumido ciertas personalidades para protegerte, por temor. Y ha producido cosas que... Y por eso que no es fácil rendirla. Me ha protegido, pero eso ya no te funciona. Digo conmigo, mi confianza no está en mi personalidad, sino en Cristo. Ah, ¿ves? Entonces ya, tú no tienes que proteger tu personalidad. Para que esto se caiga, solo el Espíritu Santo, una vez que te caiga, te empieza a liberar. Vas a dejar de proteger tu ego. Tu ego está escondido detrás de tu personalidad. Ok, estoy diciendo demasiado ahí, ¿verdad?
Eso requiere un taller completo. Ahora, vamos a avanzar. El tercer objetivo, digo conmigo, ejercer los dones del Espíritu Santo. Te voy a dar las citas. Primera de Corintios, capítulo 12, del 3 al 9. ¿Ok? Romanos 12, del 6 al 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primera de Pedro 4, 10. Primera de Corintios, capítulo 12, nuevamente, pero del 27 al 31. Y por último, Efesios 4, 11 y 2. Hay, si no me equivoco, como 21 dones espirituales mencionados en la Biblia. Y digan conmigo, y yo tengo algunos de ellos. Entonces, en la escuela ministerial es imprescindible que cada uno de nosotros, individualmente y colectivamente, descubramos cuáles son los dones que Dios te ha dado. Digan conmigo, hay una diferencia entre talento, habilidad y don espiritual. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuántos quieren saber cuál es la diferencia? Tú naciste con un talento en tu nacimiento natural. Tocar música, ser atlético, cantar, bueno, matemática, etc. ¿Sí? Habilidad es algo que tú aprendes en desarrollar. Tú puedes nacer con un talento natural de música, pero tuviste que desarrollar tu habilidad para... Pero el don espiritual se te dio cuando naciste de nuevo por el Espíritu Santo. Por ejemplo, la habilidad, mi capacidad de enseñar no es un talento natural, ni siquiera es un don espiritual que Dios me dio cuando nací de nuevo. Yo no fui a una escuela para aprender a enseñar. Never. Nunca. Es un don. Como tampoco de profetizar. Don revelatorio, eso es un don. Tener iluminación de la Escritura. Pero hermano Gary, ¿usted tiene licenciatura? Sí, pero algunas de ellas conferidas. No. ¿Cuándo saben la diferencia? Entonces, tú tienes talentos y tienes habilidades. La habilidad de usar una computadora, pero tienes el don espiritual. Y es el don espiritual, digo, es el don espiritual que manifiesta la unción y el poder de Dios, la habilidad de Dios. ¿Cuántos están ahí? ¿Cuántos anhelan descubrir su don espiritual para desarrollarlo? Número 4, descubrir y realizar las buenas obras que Dios te ha asignado a ti. Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para calificarte, para hacer ¿qué? Buenas obras. ¿Esas buenas obras emanan de quién? De Cristo en ti. Yo no sé cuáles son tus buenas obras. Tú tienes algunas obras muy específicas, al margen de las que tenemos en común, tú y yo hacer, una es muy específica, asignada a ti, que yo no estoy llamado a hacerla, pero tú sí. ¿Cómo se descubre? Sobre la marcha del camino. Número 5, casi estamos terminando, tenga paciencia. Diga conmigo, cultivar una conciencia de Cristo, teniendo los sentidos ejercitados. Lo voy a repetir porque se está poniendo en la pantalla. Cultivar una conciencia de Cristo, teniendo los sentidos ejercitados. Capítulo y versículo, Hebreos 9, del 13 al 15, coma, del 23 al 28, coma, semicoma, capítulo 10, del 1 al 2, y después Hebreos 5, versículo 12,
hasta el capítulo 6, versículo 3. Esas son enseñanzas completas, pastores. La mayoría de los creyentes no saben, no están ejercitados en discernir sus sentidos. Por eso es que viven confusos. ¿Cuándo están interesados en aprender, en discernir entre el bien y mal? El alimento sólido es para aquellos que son expertos en la palabra de justicia. Los que toman leche son los que no saben discernir cuando están operando en bien y mal. Te voy a dar una pista. ¿Cuáles fueron los dos árboles en el huerto de Edén? ¿El árbol de la ciencia de qué? ¿Y el árbol de qué? Cuando estás operando en bien y mal, no estás operando en la vida de Cristo. Watch this. Cuando yo estoy comparando mi bien con el mal tuyo para sentirme bien a expensas de tu mal, diga conmigo, no estoy operando en la vida de Cristo. ¿Viste? Porque me estoy comparando para sentirme superior basado en tu inferioridad. Cuando yo me estoy acusando por el mal que hice y me siento culpable y proyecto esa culpabilidad, no estoy discerniendo. Y tú tienes que aprender en cómo discernir cuando estás operando en el bien y mal de tu humanidad versus cuando estás operando en la vida de Cristo. Y todos nosotros somos sutilmente engañados y hasta que nos recapacitamos y nos recobramos en la conciencia de Cristo. Digo, conciencia de Cristo no tiene conciencia de pecado basado bien y mal. Oh, come on, this is good. Dime si no hay mucha tela que cortar en esta escuela. Ok, avanzamos. Versículo 6. Objetivo número 6. Y falta uno más. Siendo renovados según la mente de Cristo. Esa es la clave. Entre más te vas renovando en la mente de Cristo, y dicho de paso también, científicamente hablando, tus neuronas empiezan a crear, empiezas a crear nuevas conexiones de neuronas. Y ese proceso se llama desaprender. Empiezas a reemplazar viejos hábitos con nuevos. Digan conmigo, yo no puedo romper viejos hábitos si no me enfoco en establecer nuevos. No, espérate. Ven acá. ¿Cómo tú llegas a avanzar y progresar? ¿Sabes? Ir hacia adelante manejando un carro. ¿Mirando hacia atrás o mirando hacia al frente? Entre más miras hacia el frente y te mueves en la dirección a lo próximo, vas dejando más y más atrás lo que dejaste atrás. Y cuando estás mirando sobre el retrovisor, se llega a desaparecer. Oh my God, te dije algo ahí. Entonces, si tú tratas de cancelar el pasado, estando enfocado en el pasado se sigue ¿qué? Aumentando. Tú cancelas tu pasado enfocándote en lo nuevo. Is anybody hearing me? ¿Cuánta energía hemos perdido tratando de cancelar lo que pasó? Ok. Eso se encuentra en Romanos 12, del 1 al 2. Primera de Corintios, capítulo 2, del 9 al 16. Y por último, número 7. Todo esto nos prepara para cumplir con la comisión de Cristo, siendo guiado por el Espíritu Santo. Esta iglesia va a ser gobernada y guiada por el Espíritu Santo en el cumplimiento de la comisión de Cristo. En otras palabras, nosotros no vamos a las naciones que a nosotros nos da las ganas. Vamos a las naciones que el Espíritu Santo nos guía y nos abre puertas. Yo no estoy... Si el Espíritu Santo no me guía a ir a la China, yo no debo ir a la China. Mira, a mí me han invitado a ir a África y no he ido. ¿Por qué? Porque no he sentido la convicción del Espíritu Santo. A mí me invitaron a Colombia, no mentira, a Venezuela, en este año.
en una fecha. No sentí. Y me alegro que no fui porque se me confirmó. ¿Ok? Ahí hay mucha escritura. Mateo 18, del 18 al 20. Marcos 16, del 15 al 20. Lucas 24, del 44 al 49. Y Romanos 8, del 14 al 16. Los hijos maduros son guiados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben esa escritura? Los que son guiados por el Espíritu Santo, ¿estos son qué? Los hijos de Dios. Espérate, busca el griego. Huios, no es tecna, porque hay diferentes etapas. Niño infantil, ¿sí? Adolescente y maduro. Los que son guiados por el Espíritu Santo son maduros. Pero eso es que se requiere que madures. Porque muchos todavía siendo hijitos de Dios, todavía son guiados por los apetitos de su carne. ¿Cuánto viene la diferencia? Muy bien. Y ya cerramos. Vayan conmigo Romanos 8. ¿Cuál es la esperanza de ser instruido en esta escuela? Que es una escuela de toda una vida. Romanos 8. ¿Qué les parece? ¿Hacia dónde vamos? Con el favor de Dios. Romanos 8. Mucho que aprender. Y yo estoy aquí para aprender juntamente con ustedes. Romanos 8, 18. El propósito escatológico, o sea, de los fines de los tiempos, ¿no? Mira, solamente voy a leer, no voy a exponer. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, di conmigo, tengo algunas aflicciones del tiempo presente. Si tú dices que no, tú no estás en el presente. Cada uno de nosotros tenemos ciertas aflicciones del tiempo presente. Si yo me pongo a sentarme con cada uno de ustedes y a intimar, tú me vas a contar de cuáles son algunas de ellas. ¿Sí? En diferentes niveles de tu existencia. ¿Yes? ¿Verdad? Ahora, mira lo que dice. No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Digo conmigo, las aflicciones presentes están produciendo en mí un mayor peso de gloria. Eso es otra enseñanza de cómo se hace eso. Y Pablo lo explica en otra carta, en 2 Corintios, para ser exacto. Ahora dice, porque el anhelo ardiente de la creación, mira la conexión. Digo conmigo, lo que está pasando en mí, las aflicciones y la gloria que se está produciendo, está conectado con la misma creación. Ardiente de la creación es el aguardar o el esperar la manifestación de los hijos de Dios. La creación, el ambiente, la ecología, el mundo está esperando por la gloria que se va a manifestar a través de ti. Wow. El matrimonio tuyo, la vida tuya. Porque la creación fue sujeta a vanidad. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Quién fue ese? Dios. Tengo que explicarte lo que pasó en el huerto de Edén. Detalladamente. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Oh, come on, people. La creación está esperando por la manifestación de la gloria de Cristo en mí, para ser liberada de su propia corrupción
Y ahora tú te preguntas por qué Dios confronta las limitaciones de la corrupción de nuestra carne, y es para liberar la gloria que está en ti. Come on, si eso no te motiva para que te metas ahí con el espíritu a parir, no sé qué. Por eso que produce dolores de parto. ¿Cuántos han sufrido ciertos dolores en los últimos meses? Levanta tu mano ahí si te atreves. Thank you very much. Mírame a mí. Ok, sigan leyendo, que eso te pone sabroso. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, digo mío, no solo a ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Cada ay que tú suspiras es un gemido. Ay. Cada frustración. Porque en esperanza fuimos, ¿qué? Salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que algunos se ve, hay que esperarlo. Entonces ahí hay una tremenda enseñanza de cómo gemir en y por el Espíritu Santo. Porque cuando estamos haciendo eso, todo ayuda bien. Lo leo más adelante. Digo conmigo, mis gemidos, mis anhelos, que a veces se siente como agonía, frustración, irritación, incomodidades, inconformismo. Todo eso es para dar luz a algo. No se desanimen. Si tiene esos síntomas, es porque Dios quiere dar luz a algo nuevo para ti, pero que ya Dios preparó de antemano. Pero la gente no discernir, se rajan. Dice, no, tiran la toalla. No, esas aflicciones están produciendo para dar luz a algo que nunca se había visto antes, para transicionarte a otra mayor dimensión de expresión de la gloria de Cristo que está en ti. ¿No lo estás viendo? Come on. Bueno, gracias Señor por lo que tú has compartido hasta ahora. Tremenda visión que tenemos en esta escuela de ministerio de Cristo, en Cristo, por Cristo y para Cristo, para que Él manifieste su propia gloria y toda la gloria sea llevado a Él, en la iglesia, por todos los siglos. Amén.